Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Bienvenidos a un programa más de Reporte 10. Y se llama 10 porque las mejores calificaciones de hace un buen tiempo a esta parte, te llevaste un 10, ¿no? Cuando era yo chavo era de a 100. Ya está muy devaluada, cuando veo la manera de decirlo. Reporte 10. Jaime Novelo para ustedes. Reporte 10 con la venia, consentimiento y dirección de doña Lilia Arellano. Este es el último programa que vamos a grabar de este 2020. Nos volveremos a ver en el 2021. Y bueno, por lo tanto, al final vamos a, ya lo hemos hablado, mi corresponsable en dirigir el programa, el contador público Santiago Rejón, a quien le doy la bienvenida. Santiago, gracias, y en el orden de la caballerosidad, debía de darle la bienvenida primero a nuestra invitada del día, que lo hago en este momento. Es la licenciada Gloria del Alba Novelo Aguilar. Gloria. Muchas gracias por invitarme. Por haber aceptado la invitación al programa. Un tanto improvisado, porque nuestros invitados, que el contador público, que aquello, que el director, nos fueron justamente o justificadamente, mejor dicho, cancelando, porque todo el mundo tiene que hacer en este fin de año. Y con esas limitantes que tenemos, bueno, pues lo entendimos. Así que, ¿qué fue lo que hice? Pues recurrí a la familia. Gloria para mí es mi hija. Al menos está registrada así en el registro civil, ¿eh? Y perdón por la manera de decirlo, porque evidentemente hay un físico diferenciado, aunque si se fijan bien, se darán cuenta que sí lo es mi hija. Bueno, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a algo que no es tan común, aunque sí emparentado con el mundo de la contaduría pública, ya que el contador Santiago Rejón y yo, pues es nuestro tema, es nuestra profesión, es donde andamos como pez en el agua, aunque a veces nos pasamos a ahogar dentro de la misma agua, porque es muy variado, porque ya tiene muchas variantes el hecho de practicar la profesión, sobre todo de manera independiente, que es nuestro caso. ¿Y de qué se trata este programa? El día de hoy se trata de un aspecto diferente, pero es el mundo económico, es el mundo empresarial y es un mundo en el cual no estamos, al menos es mi óptica, Glory, salvo tu mejor opinión, tú eres la especialista en esto, que no está el mexicano acostumbrado a esto. No es posible comparar, y lamentablemente lo digo, la bolsa de valores del vecino país que tenemos al lado tan poderoso como son los Estados Unidos, con una bolsa de valores mexicana muy casera, muy controlada por determinadas familias, podríamos decir, y no solamente consanguíneas, familias económicas que tienen intereses comunes, aportan sus capitales, pero ojalá, e inclusive esta socialización tan pronunciada que procura nuestro presidente de la República, lo haga también con el capital. Las casas de bolsa, a través de colocar sus acciones ante un público muy variado, desde mi óptica, es una socialización del capital, porque le puede llegar a cualquiera. Y para eso vamos a entrar en materia. Así que, Glory, ¿qué es una casa de bolsa? Pues una casa de bolsa es una empresa especializada, es más bien un intermediario entre el público inversionista, que puede ser cualquier persona que tenga cierto capital, y los productos o instrumentos de inversión que ofrecen otras empresas o el gobierno. Entonces, la casa de bolsa es una entidad autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, está registrada y funge como un intermediario a través de un contrato de mandato.
Entonces, a través del cual, con su asesoría en diferentes tipos de relación con sus clientes, el cliente le hace un mandato a la casa de bolsa para que adquiera títulos de fondos de inversión, adquiera divisas, adquiera acciones, adquiera títulos de deuda. Entonces, la casa de bolsa es ese intermediario. Está integrado por especialistas, está integrado por gente profesional y atiende desde el público inversionista, desde el monto mínimo hasta grandes capitales, otras empresas, personas morales, personas físicas e instituciones. Esa es la función de la casa de bolsa, promover estos instrumentos a los que tiene acceso a sus clientes. En esto que nos estás platicando, Gloria, estaba pensando, ¿qué diferencia podría existir entre la casa de bolsas y un banco tradicional, el que la gente comúnmente tiene el acceso, ¿verdad? Porque normalmente los que escuchamos de la bolsa de valores, tú piensas que solamente son las grandes empresas las que deben de estar dentro de la bolsa de valores o en estas casas de bolsa donde se ven las inversiones. ¿Existe alguna diferencia que nuestro público pudiera captar si pueden recurrir a un banco o recurrir a la casa de bolsa, a la casa de cambio o casa de bolsa? Sí, generalmente las instituciones financieras pueden estar registradas como una institución financiera, casa de bolsa o como banco. Como banco también pueden tener integrado dentro de su estructura a la casa de bolsa. Entonces, bancos grandes generalmente tienen un apartado dentro de ellos mismos especializado en la como casa de bolsa. Entonces sí, cualquiera puede recurrir al área de casa de bolsa de su banco y preguntan los requisitos. En algunos bancos se requiere a partir de algún monto para que el cliente pueda integrarse a la casa de bolsa con sus instrumentos a partir de cierto monto, y también pueden buscar a casas de bolsas independientes que no son banco. ¿Cuál es la diferencia? Es que, bueno, hay regulaciones diferentes para la casa de bolsa y para un banco. Las regulaciones de una casa de bolsa, pues al tener una serie de productos más limitado, pues también los requisitos que le impone la autoridad, pues también están muy especificados a los productos que está ofreciendo. Mientras un banco realmente integra a su área de casa de bolsa dentro de ellos como una necesidad, porque su portafolio de cuentavientes es tan grande que tiene la necesidad de ofrecer también el servicio. Eso no quiere decir que una casa de bolsa, por no ser banco, va a ofrecer productos de menor calidad o con tasas menos atractivas que una casa de bolsa integrada a un banco. Claro. Pensaba en la confianza, ¿verdad? Porque normalmente la gente se va a enfocar a un banco y va a decir, bueno, pues me da la confianza porque es el banco X, el banco Y. Y hay que confiar también en las casas de bolsa, ¿verdad? Aquí una experta nos está mencionando todos los productos. Bueno, vamos a platicar de los productos que ofrece, que le pueden dar confianza al micro y al macro en su momento, ¿verdad? Dentro de las inversiones estábamos observando que tienen los fondos de inversión, las divisas y el mercado financiero. ¿Nos podríamos enfocar un poquito en un momento a las divisas? ¿Qué servicios nos ofrecen con las divisas? Pues las divisas se puede ver como una necesidad. Aquí en la zona en la que estamos, en Quintana Roo, ¿no?, donde somos uno de los captadores más importantes a nivel nacional de divisas, pues es una necesidad porque los gastos de las empresas se hacen en pesos, el pago de su nómina, constructoras, que ahorita la parte inmobiliaria también está en gran auge en este momento. Entonces, quienes compran estos preventas famosas también son en dólares, muchos de los que están invirtiendo aquí son en extranjeros. Y bueno, es más como una necesidad, aunque también se puede ver desde el punto de vista especulativo y de inversión. Históricamente el valor del dólar ha ido en aumento, hemos tenido bajas importantes, pero la tendencia generalizada desde hace unos 15 años ha sido a la alza. Entonces también se puede ver como un instrumento de inversión. Comprar dólares cuando están bajos, mantenerlos en alguna cuenta o en algún instrumento que les ofrezca su banco o su casa de bolsa, y
esperar a un buen nivel para después obtener utilidades por el tipo de cambio. Entonces, pero realmente la gente es más propensa a usar el servicio de divisas por una necesidad. Entonces, una casa de bolsa, al menos en Vector, nosotros ofrecemos el servicio de intercambio de divisas entre cuentas propias del cliente, independientemente del banco donde tenga sus cuentas. La mayoría son personas morales y hacemos pagos al extranjero, a proveedores, en fin, es un servicio muy especializado y es una de los servicios de una casa de bolsa, además de lo que son fondos de inversión, mercado de capitales, que eso pues también es muy interesante. De hecho, platicando con mi papá camino aquí, me surgió una duda que yo quiero hacerles a ustedes. Claro, sí, la ¿Okay? podemos. Ya me quedé así como que a ver qué tan va a duchos suceder. somos como Claro. contadores. No, Sí. ahora Oye, vamos a hacer los oye, entrevistados. Está buena la pregunta. Digo, Adelante. ya estamos viniendo y no me dio chance de razonar tanto, pero bueno, viene de allá, Gloria. Ok, desde el punto de vista profesional, nosotros cuando hablamos con un cliente, con alguien que tiene cierto capital, y yo le pregunto, oye, ¿y cuál es tu visión a futuro? ¿Qué quieres hacer con tu dinero? ¿Lo quieres cuidar solamente para que no pierda su valor en el tiempo o quieres obtener un rendimiento considerable? ¿Qué tanto riesgo? Es más, o sea, voy a ir midiendo cuál es la posición del cliente, su aversión al riesgo, su experiencia, para poderle ofrecer productos donde se sienta cómodo y poco a poco él se vaya conociendo como inversionista. Así es. Entonces, un planteamiento es, oye, esos ahorros que tú tienes ahí asentados en el banco, para ti pueden significar un activo. Para mí, en este mundo profesional significaría, si están en una chequera, son un pasivo, porque hasta ahorita no tenemos deflación, tenemos inflación. Tenemos inflación. El dinero, cada día que pasa, vale menos. Entonces, yo ese dinero lo podría considerar un pasivo, no un activo. Y es lo que le preguntaba a mi papá en el camino. Entonces, es la visión de un asesor en inversiones es buscar los instrumentos para que tu dinero trabaje, para que tu dinero produzca. Así es. Desde un riesgo mínimo hasta un riesgo un poquito más considerable de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a lo que ese recurso para ti representa de todo tu patrimonio. Entonces, la pregunta es, si no estoy diciendo una burrada contable a lo mejor. No, al contrario, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que hablas y nos dices un tip del riesgo, ¿verdad? Nosotros como contadores normalmente casi somos a veces psicólogos con los clientes. En buena parte. En buena parte, porque llega el momento en que el cliente tiene la necesidad de decir, tengo estancado una producción, tengo estancado un dinero, ¿qué hago, verdad? Entonces, recurren a nosotros en algún momento para saber qué hacer. Los auditores en su momento podrían decir, tienes un dinero estancado, hacer una sugerencia. Y es importante que para el actuar de nosotros como contadores podamos mencionar eso, podamos asesorar al cliente diciéndole, bueno, tienes la disposición de un experto, que no tanto en finanzas, pero sí ver los activos que están, llamémosle, estancados. ¿De acuerdo? Entonces, ese activo estancado lo que se puede hacer es sugerirles, nos provoca más trabajo. ¿Por qué? Porque no somos los expertos, pero en su momento sí podemos decir, existe una casa de bolsa. Existe una casa de bolsa que te puede dar esa asesoría importante. El riesgo de tener moneda nacional, por ejemplo, en bancos, en una época complicada como lo es el COVID, podría provocar el alza en el tipo de cambio de dólar, en los intereses. ¿Por qué no conviertes ese dinero a través de una casa de bolsa en moneda extranjera? Manejas una cuenta de dólares, no pierde su valor y al contrario lo vas a mantener, ¿verdad? Yo creo que sería una de las funciones y la interacción que estamos haciendo en este momento sí nos permite darle una seguridad también al cliente. Por supuesto, como hemos dicho en algunas ocasiones, pasaría al plano de los expertos que serían ustedes, ¿verdad? Respecto a la parte que comentabas de que si en un lado es pasivo y en el otro es activo, definitivamente que sí lo es. Vamos a poner un claro ejemplo. Nosotros cuando vendemos a crédito, bueno, la empresa vende a crédito,
pues en algún momento yo lo registro como mi cliente y él me tiene que registrar como su proveedor. Para mí es un activo, para la contraparte sería un activo, por eso no estás, estás en el plano correcto respecto a esto, ¿verdad? Pero la profundidad de la pregunta, Sí, sí, sí. al menos así la capté, me llamó la atención porque me dice Glory, para mí el dinero que está sin producir es un dinero que está en pasivo, porque se llama activo a lo que se activa. Y si tú tienes allá un dinero, vamos a poner un asunto real, la pandemia, ¿no? Ha paralizado las empresas, que llegó el momento que no saben qué hacer. Entonces poníamos el ejemplo, la que tenga 1 millón de pesos en el banco o 10 o lo que se fuese, dice, no sé qué hacer, me voy a mantener a la expectativa mientras veo qué sucede con mi negocio y con el entorno económico que nos rodea. Entonces, ¿qué pasó con ese efectivo en bancos que lo tenía la empresa ya? Pues ya no está activo. Entonces, ¿le sigues llamando activo? Pues contablemente sí. Está generando un pasivo. ¿Y qué pasivo es el que está generando? Su poder de adquisición. Porque si tenemos una inflación, y estoy haciendo el razonamiento que ella me hizo, pero quiero ser muy concreto y por eso me estoy dirigiendo a ti como contador, para efecto de que yo tengo una idea en la cabecita, pero a ver si coincidimos, ¿no? ¿Cómo vamos a registrar como contadores o qué le podemos, y sobre todo si estamos auditando, cuando ya ha pasado 6 meses, pongámosle en el mismo ejemplo de pandemia, vamos caminando a una inflación, vamos a ponerle de un 6% en el año por verlo de la mejor, lo que desearíamos que no fuera demasiado, ¿no? ¿Qué pasó en esos 6 meses con ese 3% de esos 10 millones de pesos en el ejemplo? Entonces, el dinero perdió, ya no son 10 millones, ya son 600,000 pesos menos. Yo seguiré registrando esos 10 millones en el banco cuando ya tuvo un detrimento en su poder adquisitivo de 600,000 pesos, porque me lo están diciendo los índices inflacionarios. ¿Qué hago como contador o qué le pido como empresario a mi contador? Oye, regístrame la inflación, porque ya no es lo mismo que yo pueda comprar con aquellos 10 millones, porque ya valen 9,400,000, aquellos 10 millones que paralizamos cuando empezó la pandemia y decidí detener mi empresa. ¿Se registra? ¿No se registra? ¿Lo hacemos observar en un dictamen? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al Consejo de Gloria para decir una experta nos aconsejó eso? Claro, tendría que compartir sus honorarios con ella también. ¿Cómo le harías, Santiago? ¿Nunca registramos la inflación? Bueno, no registramos la inflación porque en el ámbito de los contadores tenemos una normatividad que son las normas de información financieras. Contemplan las normas de información financieras en nuestro actuar de cómo debemos registrar cada movimiento de la empresa, una sección de evaluación en dólares. Si la empresa tiene dólares o deudas en dólares, pues por supuesto que sí va a registrar la operación a fin de mes. Pero ¿qué sucede con las operaciones que no son en dólares, que son en moneda nacional? Tenemos un boletín, el B10, que está relativamente inactivo, que eso era lo que nos permitía como contadores. Que inactivo. Sí, que podría estar, que nos permitía, o bueno, les permitía a las empresas registrar el valor de los activos monetarios y no monetarios en su momento en la contabilidad para que sepan cuál sería el valor real por la inflación, ¿verdad? Pero esta normatividad nos dice que si en 3 años no alcanza un 26%, entonces no estaríamos obligados realmente a hacer este ajuste, ¿verdad? Pero son 3 años. Ya llevamos más de 10, 12 años, si mal no me acuerdo de los tiempos, en los cuales si acumularíamos esa inflación, yo creo que sí ya deberíamos de estar. Entonces, ¿quién está mal? La normatividad. De algún modo, sí.
hay que adecuar la normatividad, pero además quiero que nosotros... Sí, perdón, sí y no. Porque a lo mejor los valores, el circulante, las rotaciones, podrían a lo mejor tener el interés de a lo mejor esos activos y esos pasivos, traerlos a un tiempo real. Posiblemente, ¿verdad? No sé, hay empresas que tienen rotación de inventarios de 10, 20, 30 veces en un año y no les afecta. ¿Qué pasa con una empresa que tiene activos de rotación lenta? Nos referimos a la rotación lenta cuando compro y vendo, ese ciclo es muy tardado, es una rotación muy lenta. La rotación rápida es, por ejemplo, que yo compro un producto y a la semana ya lo coloqué, ya lo vendí, ¿verdad? Yo creo que por allá, en una parte sí registramos como contadores o reconocemos para la empresa que los bienes se actualizan y en otros casos no se actualizan. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque pues te estoy entendiendo perfectamente y la norma es para, pues es por algo se llama norma, no es para cumplirla. Pero yo como empresario le pido a mi departamento de contabilidad, vamos a suponer, ¿no?, que nosotros presidimos o somos los asesores o como sea, quiero mi posición real financiera en ese momento de todo lo que tengo, especialmente mis activos líquidos, empezando por lo que tengo en el banco. Y volví a daros el ejemplo. Y fue donde me encontré con que aquellos 10 millones, en el ejemplo que puse, con un detrimento de 600,000 pesos, para mi gusto, y por algo existe el cargo y el abono, y cuando no hay cargo ni hay abono, hay un invento de parte de la contaduría pública fabuloso que se llaman cuentas de orden, donde podemos decirle a nuestro cliente o jefe o como se llame, te estoy mandando un recordatorio de lo que sucede en tu empresa, pero como no lo puedo registrar en los activos y los pasivos, te lo mando en cuenta de orden, donde te digo que el detrimento del efectivo que tienes en el banco es de 600,000 pesos. Por lo tanto, le cargo depreciación del dinero, 600,000 contra dinero depreciado, 600,000. Punto. Ya sépate que esos 10 millones no son porque te tienes que ver esta nota que estoy haciendo. Pero no, ya empezaron, fíjate nada más lo que ha motivado la Gloria esta. La pregunta. Sí. Sí, de hecho, la tasa real de interés es descontando la inflación y se llama real porque descuenta. Entonces, para nosotros es una realidad y es algo, es un hecho, ¿no? El poder que tiene el dinero. Y en eso, específicamente para las empresas, que sepan que hay instrumentos especiales para tesorerías de persona moral, donde el riesgo es mínimo, el instrumento permite una disponibilidad prácticamente diaria y está diseñado justamente para excedentes de tesorería y cubrir al menos, si no la totalidad de la inflación, una muy buena parte, ¿no? Entonces, sí, yo invitaría a las empresas a que esto, independientemente cómo los contadores lo registren, es algo real y que se acerquen con su banco, que se acerquen con nosotros en Vector, estaríamos felices de atenderlos, pero que pregunten sobre qué opciones tienen de invertir. Nosotros, los expertos en hacer el dinero son las empresas, los empresarios, y no les vamos a enseñar cómo hacer su negocio. La expertise que tenemos es qué hacer con el dinero, ¿no? Cómo hacer que ese dinero que ya tienes sea mucho más productivo. Dentro de los servicios que tienen en Vector, ¿sería el de asesorar al empresariado, a la persona física? Es una obligación de nosotros dar una asesoría y ofrecer productos que el cliente entienda. Esa es parte de nuestra labor. Cuando nos sentamos con un cliente, desde que nos platica cuáles son sus necesidades, cuáles son sus recursos, los tiempos, en general, todas las especificaciones que él pueda tener sobre sus recursos, nosotros ya tenemos una idea de cuáles serían los productos y los planteamos y los explicamos.
Lo más importante es que alguien, sobre todo persona física, persona moral, que no ha participado en el sistema financiero, aunque sean instrumentos muy sencillitos desde CETES, conozca y sepa muy bien en qué instrumento está participando. Y poco a poco va a ir viendo más opciones. Para personas morales existen también el manejo de las cajas de ahorro, donde no nada más la empresa tiene, creo que por ahí, un beneficio fiscal, sino también los empleados tienen un beneficio por integrar este tipo de instrumentos o accesos de créditos dentro de la misma empresa y de ahorro. Fondos de inversión que tienen más que nada títulos de deuda, lo más segurito que hay, está en la pancita de estos fondos con disponibilidad diarias. Eso es para personas físicas o morales, pero esto lo ofrecemos mucho para personas morales con sus excedentes de tesorería. Muy bien, Gloria, pues ya terminamos, ya nada más, ya terminamos la primera parte de este programa y hablando con Gloria, hablando con Santiago y diseñando el programa, nos dijimos, vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a aprovechar los conocimientos de Glory. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de una especialidad, porque tiene un posgrado, tiene una maestría en la universidad, en Barcelona, ¿no? ¿Cómo se llama tu universidad allá? Es la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, especializado en maestrías. Sí. Y allá estudió en esta escuela de posgrados algo muy interesante, lo que son las empresas familiares. Entonces quedamos en que terminando el tema de inversiones y casas de bolsa y todo, nos vayamos a lo que son las empresas familiares, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, eso de empresas familiares, porque yo todavía tengo una serie de inquietudes con la cuestión de casa de bolsa. Así que si queda un shish, a los que no saben nuestro hermoso idioma maya, es el resto. Si en el resto del programa, insisto, en el shish del programa, podemos hablar, solamente para dar una calentadita, de lo que son empresas familiares, lo haremos. Si no, nos seguimos con lo de la casa de bolsa, porque yo sí tengo cierta inquietud. Pero mejor lo tratamos en la segunda parte del programa. Así que regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Para saber hacia dónde viene, desde dónde viene la pregunta, porque puede ser que en el ámbito del contador nos pregunte qué es un activo y nosotros nos vamos a explicar qué es el activo, ¿verdad? Sí, Y así sí, nos sí. podemos
desvirtuar. Tú das cátedra, ¿verdad? Tú das cátedra. Y es interesante ver cómo van captando los conceptos los que estudian para contador, la contaduría pública, aunque también hay en por ejemplo, Gloria es licenciada en Administración de Instituciones, ¿verdad? Así salió tu título profesional. Y de alguna manera viste contabilidad y viste estados financieros y todo, aunque fue otra la... Tener el conocimiento, ¿verdad? Sí, como administración de instituciones, sí. De Llevamos hecho, contabilidad. cuando en el tecnológico a veces doy contabilidad para administradores, doy auditoría para la parte de En el administradores. sector financiero, los que están enfocados a crédito tienen que hacer análisis de dictámenes fiscales, dictámenes financieros para calificar el crédito Claro, que se le va a dar a claro. las empresas. Entonces, sí, en el sector financiero se ocupa mucha de la información. No todos, ¿no? Hay ciertas áreas que están más enfocadas, pero que están hablando con el auditor o con el contador para ver sus números, porque están analizando una línea. ¿Ustedes, aparte de inversiones, ofrecen algún tipo de crédito? Nosotros, como casa de bolsa, no lo hacemos a través de fondos mezanín, donde inversionistas que quieren también ponen su dinero para que se dé prestado, pero son ya los clientes que ya no tienen acceso al crédito en el banco o no les conviene porque sus líneas están saturadas, se les hace aquí un análisis especial, es hecho a la medida, pero son créditos a partir de 100 millones, el más chiquito es de 100 millones de pesos. Sí, como para saber si en algún momento, No si es llegáramos la especialidad a... de la casa de bolsa. Entonces, como Si casa no- de bolsa, más bien es como la parte de inversiones, pero también Dentro de lo que estamos platicando, ¿alguna parte que te gustaría hacer énfasis de lo que ya habíamos platicado? No sé, pues ¿qué es lo quizás más, como perdón, qué sería lo más productivo aquí en Quintana Roo? Ya hablábamos de las inversiones, ¿verdad? pues Podría podría ser de liquidaciones de operaciones con el extranjero, que ustedes sean los intermediarios para pagar a lo mejor Sí, deuda. eso es muy sencillo, lo podemos contestar fácilmente. Quizás como ubicar a mucha gente que quizás no saben la diferencia entre fondos de inversión, qué es deuda, Ok. qué son los grandes capitales, el acceso a capitales, que serían las famosas acciones, qué diferencias y qué riesgos habrían en cada uno. Eso podría ser interesante para alguien que no tiene idea del... Soy un ejecutivo en una empresa. Yo creo que empezamos, ¿no? Porque el Ya tema estamos. no, todavía. No, ya estamos. Ya. Ah, bueno, pues Ya adelante. es que perdón. lo que estabas hablando me pareció muy interesante. Entonces le hago una seña así a nuestro buen Víctor Hugo y empieza a rodar imagen. Ya estamos, porque estabas hablando de No la me escuela, conecté, Perdón. Nos balconearon, oye. No hay problema. Avísenos, Mira, contador, por sí. favor. ¿Qué tal si decía palabras impropias? Ay, hombre, No sé. conociéndote, nunca. Vale ya, sigue con el ejemplo. Soy un ejecutivo, gano 50,000, 70,000 pesos mensuales, una empresa hotelera, un corporativo importante, y de eso tengo la habilidad, porque me nace ser ahorrativo, y ahí me voy ahorrando el 10% de lo que gano, 7,000 pesos mensuales, llega el año y ya tengo 70,000 más 14, ya tengo 84,000 y así me he pasado 3 años, entonces ya tengo casi 300,000 pesos. Pero no soy muy aventado, los vaivenes de Cancún, donde quise comprar ya no está, ya se vendió, luego vino la pandemia y cayó el turismo, entonces no sé qué hacer. Y me voy, así como dice, loco de contento con mi cargamento, a la casa de bolsa, a que me asesoren. Diga, yo tengo 250,000 o 300,000 pesos o 100,000. Y me topo con la asesora Gloria Novelo Aguilar. ¿Qué puedo hacer, uno, para defenderme de la inflación? Dos, para que yo conserve el poder adquisitivo de mi dinero y el abanico de opciones que da lo limitante de mi inversión, así lo quiero decir y considerar. ¿Qué opciones tengo para estos 200,000 pesos?
¿qué le contestas? ¿Dónde va la asesoría a este tipo de cliente? Que no dudo que lo tengan ustedes, como también el grandote. Sí, es de todos los días la situación de inversionistas nuevos, que primera vez es su acercamiento con el área de bolsa de su banco o con nosotros, y ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, realmente lo que queremos ayudar es primero a guiar al cliente en esta situación de qué representan esos 300,000 pesos. ¿Es todo lo que tienes? ¿Realmente es todo? Si mañana hay un accidente, ¿necesitas ese dinero? Entonces, de acuerdo al monto, de acuerdo al cliente, para nosotros es importante saber qué tanto el cliente necesitaría la disponibilidad de ese dinero, qué tanta aversión al riesgo tiene. Si es su primera vez, pues asumiríamos que su aversión al riesgo es muy grande, ¿no? Es primera vez que va a incursionar en el sistema financiero, y pues la orientación sería sobre los instrumentos donde haya menor riesgo para el cliente. Vector tiene unos productos que son los primeros certificados bancarios con protección del IPAP. Entonces, serían instrumentos en los cuales… El IPAP es el Instituto de Protección a la Inversión y a la banca. ¿Y ese instituto es del gobierno? Es del gobierno. Entonces, hay instrumentos que tienen esta protección. Si algo llega a pasar con la institución, esta protección que tiene este instrumento te protege hasta 2 millones. Entonces, eso sería uno de los instrumentos, por ejemplo, que yo ofrecería a alguien que está iniciando a invertir, y le ofrecería productos que tendrían pues más su base en lo que es deuda gubernamental. Lo más seguro hasta ahorita son los instrumentos del gobierno, llámese CETES, que es lo más común. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Proteger su dinero contra la inflación, ¿no? Yo lo que esperaría es que el cliente se vaya conociendo a sí mismo poco a poco como inversionista. Yo voy a poner un ejemplo de mí en lo personal. Quizás algunos se puedan relacionar, que soy una empleada bancaria desde hace unos 14 años, tengo mis ahorros, y a pesar de haber estado en el sistema financiero, pues no hace mucho que empecé a tomar en cuenta el tema de inversiones. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces yo me fui conociendo, primero entré con instrumentos que tienen fondos de inversión, que tienen más que nada CETES, deuda gubernamental, y vi que tenía un extra después de un mes, ahí había una rentita después de un año, me di cuenta. Después empecé a participar en otros instrumentos que tenían cierta protección, en los certificados del IPAP, que tienen se llaman certificados de depósito, y después en algún momento también entré en acciones, en un instrumento que tiene cierta protección. Son derivados de los productos donde te ofrece la casa de bolsa, los arma para participar en una acción de Amazon, de Apple, de lo que sea, pero tienes un rango de protección. Hasta allá llega, porque me estás hablando de empresas internacionales, sí, muy conocidas. Las casas de bolsa tenemos acceso al Sistema Internacional de Cotizaciones. Este Sistema Internacional de Cotizaciones son el acceso a estas grandes empresas que tienen acciones a nivel internacional y que están registradas por la Bolsa Mexicana de Valores. En el SIC son sus iniciales, Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, desde aquí, desde México, a través de tu casa de bolsa, puedes comprar esas acciones. Y también la casa de bolsa diseña algunos instrumentos para que también tenga cierta protección. Esto es uno de los productos que ahorita, con esta volatilidad que tenemos en los mercados, ahorita con más apetito al riesgo, es uno de los términos que usamos. Ahorita, ¿qué hay? Hay más apetito de riesgo. ¿Por qué? Porque antes mi riesgo era, voy a poner una segunda sucursal de mi negocio, o voy a comprar un departamento y lo voy a poner rentado en Airbnb. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Que ahorita eso pues está pues muy gris, no sabemos cuándo se va a recuperar. Entonces, ese era un riesgo que estabas tomando, ¿no? El poner otra sucursal o hacer una inversión inmobiliaria para que te produzca.
Entonces ahora te dices, tú vas al banco y dices, oye, ¿cómo está la tasa del CETE? Ayer mantienen la tasa de CETES a 4.25, no se mueve, se cree que para el próximo año... 4.25 anual. Anual, así es. Se cree que el próximo año esa tasa pueda seguir bajando, sin embargo les comento que esta es a nivel mundial una de las mejores tasas, por la solidez que tiene nuestra economía, es una de las mejores tasas que hay, considerando que en Europa prácticamente están en cero, Estados Unidos también prácticamente están en ceros, o sea, 0 punto algo, y en algunos países tienen tasas negativas. Que de algún modo sería como decir, tengo mi dinero y no me está produciendo, ¿verdad? Lo tenga en casa o lo tenga en Estados Unidos, es una tasa de interés prácticamente nula, ¿verdad? En México sí existe alguna diferencia entre la tasa que ofrece Vector a comparación de en los bancos, por ejemplo. Sí, nosotros, de acuerdo al instrumento, nuestra tasa de referencia para muchos instrumentos es el CETE, en deuda gubernamental. Ya. Y de ahí partimos de acuerdo a lo que compone, por ejemplo, en fondos, cómo está compuesto el fondo. Los expertos que tienen, al menos aquí tenemos expertos que están dedicados a armar los portafolios de cada fondo de inversión. El fondo de inversión es una bolsita que tiene ya un portafolio. Es decir, cuando tú vas a la casa de bolsa, te arman un portafolio a tu medida. Pero ¿qué pasa cuando resulta que hay un portafolio que, bueno, le podría checar a Chuchito, a Juan, y a miles de personas, ¿no? Porque tiene un perfil conservador, su benchmark son los CETES, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces se arma este portafolio y tú cuando compras títulos, entras a participar en un fondo de inversión, compras títulos de esa combinación que ya tiene y esta estrategia que tiene ese fondo. Entonces, en este caso, pues hay fondos que están muy enfocados a lo que es deuda y van muy relacionados a su benchmark serían los CETES, por ejemplo. Y en esa hay variaciones de la disponibilidad que tengan y eso. Pero volviendo como al punto de analizar a alguien que es primera vez en su acercamiento, pues es medir su nivel de riesgo que quiere tomar. Si es principiante, pues le ofrecemos que se vaya conociendo. En mi caso, pues fue un proceso en donde yo pude ver cuál es mi capacidad de riesgo y pues obviamente pues tengo los conocimientos. Claro. ¿Qué podemos preguntar? Oye, de esto, ¿qué te afectaría, lo máximo que te afectaría si llega a haber una bajada, que te sientas afectado? Yo no soportaría más de un 20%, ¿no? Yo quisiera tener de mi inversión un 80% asegurado y quisiera un 20%, eso es una sugerencia que nosotros podemos dar, o el cliente nos puede decir, y un 20% quisiera yo poder que sea más variable, y por eso existen los instrumentos de renta variable, donde entran las acciones. Así es. Mira, de todo lo que nos estabas platicando en ese momento, Gloria, me fui a otro ámbito completamente, pues, actual, donde la gente a lo mejor está invirtiendo, que es un tema, no sé si en su momento tengas algún antecedente, pero son los bitcoins, ¿verdad? Yo creo que lo que habla Gloria son los riesgos, y yo creo que es más riesgoso en este momento hablar de ese tipo de operaciones donde piensas que vas a dejar un dinero. Incluso me ha tocado escuchar de gente conocida que venden algunas propiedades con la intención porque parece ser muy atractivo. Eso no te lleva a ninguna seguridad por el momento, porque no hay nada que te lo respalde. No hay nada que te lo respalde como es una institución en su momento de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria, a través de una casa de cambio, que de algún modo le perdamos el miedo a invertir, a acercarnos cuando menos a preguntar de todo ese portafolio que nos habla Gloria, porque creo que debemos ya empezar a pensar, ¿verdad? A lo mejor la gente joven tal vez le tiene, todavía no prueba esas mieles, tal vez porque pues lo que ganas lo gastas, te falta tu casa, te falta tu carro, te falta muchas cosas. Pero ya en una edad mediana, 50, ya empiezas a pensar que pues ya tienes casa, ya tienes carro, y a lo mejor ya empiezas a hacer un guardadito mucho más atractivo, y en ese momento yo me acercaría.
me pregunto, de toda esta baraja de opciones que tengo, incluyendo la cuestión del Bitcoins, creo que hay empresas que son de riesgo y hay empresas que te ofrecen seguridad, ¿no? Desde luego, es así y respecto a lo que acaba de mencionar, tratando de entrar un poquito más con puntualidad en ese concepto de lo que es el futuro, porque el futuro de nosotros, de las personas, que año que pase, bueno, pues año que vas entrando a un mercado de trabajo o vas saliendo de un mercado de trabajo. Y ahora las leyes pues se han adecuado de tal manera en materia de pensiones que el joven ya no tiene las opciones que al menos nos ha tocado a los que ahora presumimos una tercera edad. Y tiene que fijarse en otro tipo de situaciones si es que tiene la preparación, que por eso te preguntaba si estabas o seguías, yo sabía que estabas dando cátedra, sigues dando cátedra en el Tecnológico de acá de Cancún. Yo creo que debe de haber una materia donde se les concientice o dentro del abanico de posibilidades que tienes como maestro respecto a las materias que das o a la materia que das, ir sembrando la inquietud entre el estudiantado para que vayan ellos formándose en esta cultura de saber arriesgar y saberse poner en manos profesionales. De lo que comentó Glory, pues está ya el tema de que me atreví a arriesgarme y autoevaluarme como una persona que puede asimilar un riesgo y hasta qué punto, y lógicamente estamos hablando de lo que ella domina, pero para mi gusto la vuelve mejor asesora, porque vive en carne propia lo que en el ejemplo que puse, el que le vaya a consultar lo puede orientar mejor. En buena parte es una cuestión de psicología, que tú la mencionaste también, los contadores públicos somos psicólogos, pues ya te diste cuenta que ellos también lo son, en buena parte, ¿no? Porque hay algo que con todo el respeto lo voy a decir, la ignorancia, y no la ignorancia al que ya se dice vulgarmente eres un ignorante, no desde el punto de vista peyorativo, es que ignoramos muchas cosas. Desconocemos. Nosotros estamos muy enfocados respecto a nuestra vida profesional, a lo que es la contaduría pública y todos los accesorios que rodean a esta responsabilidad que asimilamos desde el momento en que también juramos cumplir con el código de ética cuando nos dieron nuestro título y seguimos en un programa de educación profesional continua. ¿no? Que además, muy bonito el curso que nos diste hoy junto con Esteban Martínez. ¿Y qué pasa con este México lindo y querido y su gente que tiene posibilidades y no las aprovecha? Pero no las posibilidades de ir a comprar el terrenito y venderlo y demás, sino que cómo le hago con lo que tengo, que mencionaba yo en el ahorro, ¿no? Y es lo que Gloria nos está ilustrando ahorita con la práctica que tiene. En el mundo que te ha tocado vivir, Gloria, en tus responsabilidades como asesora y ejecutora también de lo que son estos fondos de inversión, ¿en qué rango puede estar el mínimo y el máximo, de acuerdo a tu experiencia? No entendí muy bien como el rango de... Sí, de las operaciones mínimas que has asesorado o ha recibido la casa de bolsa donde trabajas, Vector, el mínimo, 10 mil pesos, 50 mil pesos, okay, hasta los máximos pasando por unos medios allá. ¿Y cuál es el más socorrido? Ya sé que los CETES han sido de siempre, hasta un punto de referencia además, y quien quiera no arriesgar y se va solamente a conservar el poder adquisitivo de su dinero, pues están los CETES. Pero ¿qué otras posibilidades reales tiene la persona? Tú hablabas de las empresas internacionales. Sí, bueno, el rango puede ser desde 10 mil pesos, donde el mínimo, el cliente con un monto de 10 mil pesos puede entrar a la página de Vector y solito hacer su contrato. Es una maravilla. Tiene acceso a un asesor a partir de 100 mil pesos. Es decir, que acudes a un asesor, le dices, oye, tengo 100 mil pesos, desde 100 mil pesos en adelante, ¿no? Y no hay tope.
Y ese ha sido tenemos todo tipo de tamaños de clientes aquí en la plaza, y en general en Vector es una empresa que ya tiene más de 45 años. Como casa de bolsa independiente es la número 1 en México, y somos el único. Además. No cotizamos, no cotizamos en bolsa, pero somos la única casa de bolsa independiente de México con presencia internacional. Tenemos oficinas en Estados Unidos, ahí tenemos la filial de Vector Global. Entonces tenemos también la opción para empresas o personas físicas que dicen, oye, quiero tener mi cuenta de inversión, pero no aquí en México, la quiero tener en Estados Unidos. Entonces, desde aquí les gestionamos su contrato. Y en este rango que hablabas pues puede ser de montos o de riesgo, pues hay de todo. Pero algo muy chistoso en el punto, quiero recalcar como en el punto que decías de conocernos como inversionistas. Puedo estar platicando tengo el ejemplo de un caso, ¿no? Este dinero yo no quiero perder nada, solo quiero que me dé una renta, ¿no? Cada mes que me dé una renta, claro, te vamos a poner en los instrumentos más conservadores. Se arma un portafolio. Dentro de los instrumentos, portafolios de conservadores no es solo uno, son varias opciones. Entonces, en estas pláticas que nos llevó varias semanas, la insistencia era, yo no quiero perder nada, en lo que me mandaban sus documentos, no quiero perder nada. Antes de firmar el contrato me dice, oye, hablé con mi vecino y fíjate que él compró Amazon y le fue re bien. Entonces, ¿sabes qué? Ponme, digo, de todo su contrato ya estaba en el perfil conservador, y me decía, vamos a tener en la mira también, ahora que salga Airbnb o ahorita que... Y pues parte de nuestro trabajo es ubicar al cliente, ¿no? Es asesorarlo. Oye, tú me estás encomendando cuidar tu dinero, que no pierdas. Sin embargo, claro que vas a escuchar que alguien en Bitcoins hizo una fortuna, que tu vecino, tu primo, también le fue muy bien, porque la gente generalmente cuenta lo maravilloso que le fue, pero si perdió la mitad de su capital, no lo está cacaraqueando, ¿no? Entonces, sí hay una gran oportunidad en el mercado de capitales. Mercado de capitales es acciones, básicamente, ¿no? Hay una gran oportunidad, por eso en un portafolio diversificado, que ese es el objetivo, un portafolio diversificado, oye, tienes un buen porcentaje cubierto con instrumentos más conservadores, y dejamos una parte pequeña, si el cliente está de acuerdo, en que se arme así su portafolio en el momento inicial o en medio de su experiencia, conforme se vaya conociendo, pero tener acceso a estas oportunidades que da el mercado, ya sea a través de fondos de inversión que tienen renta variable, con instrumentos relacionados a acciones, pero es ahí donde hay, así como hay el riesgo, claro que hay el riesgo, es variable, pero también hay la oportunidad de no ese 4% de los instrumentos que están relacionados a CETES. Entonces, esto es una labor de nosotros, de ir caminando con el cliente. Son relaciones, nos gusta tener relaciones para toda la vida, entonces con ellos, ¿no? Que seamos su banco, y que sus hijos también. Y tocando un poquito el tema de empresas familiares que va con esto, ¿cómo es que hay esta ignorancia del sector financiero y de las oportunidades que hay? Porque no lo vimos en casa, porque papá o mamá nunca hablaron ni lo conocían, ni lo comentaron, y eso es lo que tiene la gente de Estados Unidos. Hay una cultura, los hijos han visto que sus papás algo de sus ahorros lo invirtieron, y saben los riesgos que hay, y saben las oportunidades que hay, y creo que es más, esta cultura del ahorro y de las pensiones también la tienen ellos, y nosotros, la verdad, es algo que podemos ir sembrando desde casa. Entonces yo desde empresas familiares, ¿qué dejaría ahí? Pues bueno, con el ejemplo, porque es difícil, se puede dar una materia, por supuesto, pero creo que lo más importante es que lo veas en casa. No es lo mismo, porque en la escuela tenemos la libre cátedra. Pero, por ejemplo, Santiago podrá ser muy contador, pero no conoce a profundidad del tema, ¿verdad? Y necesitamos expertos como tú, que en algún momento nos puedas llevar esos temas a diferentes universidades, no solamente en la que estoy, que es el Tecnológico de Cancún, ¿verdad? Que allá, como contador, pues
experto, trato de dar los temas ad hoc a mis estudios de posgrado también, que de derecho fiscal, de auditoría, tengo una especialidad en auditoría. Pero por ratos sí al muchacho se le tiene que plantear este problema, ¿verdad? Tenemos jornadas académicas en donde llevamos especialistas y ojalá en algún momento nos puedas acompañar para abrir esos espacios, porque hay muchas empresas familiares, porque ahí los jóvenes están más abiertos a platicar ya de los temas. Ya no va a ser del padre al hijo, ahora es algo que también puede ser a la inversa, ¿verdad? Porque normalmente una empresa familiar se crea por el ingenio del papá, de la mamá, porque no tuvieron acceso a ciertas cuestiones desde los padres de ellos, y pues como decimos vulgarmente, le pegan al clavo a un negocio, crece desmesuradamente en lo que tienen, y luego no saben dónde poner su dinero. Y eso es un tema muy interesante, por eso digo que también es prudente la cultura financiera que vaya del hijo al padre, y creo que nosotros también somos responsables como docentes en el abrir esos espacios. Este canal lo está haciendo, ¿verdad? Con la venia de doña Lilia Arellano y con el visto bueno de nuestro camarógrafo y editor Víctor Hugo, buen amigo, y con lo que hemos avanzado en este convivio, entrevista con Glory, me gustaría que grabemos un programa de Reporte 10 en la universidad, con público, y que se vayan sembrando las inquietudes. Mitad del programa, lo que vayamos a decir, en la otra mitad del programa, preguntas y respuestas, inquietudes, y podemos hacer inclusive cumplir con nosotros mismos dentro de lo que es nuestra obligación social como profesionales, profesionistas, también las tenemos. Ya terminamos la segunda parte de este programa. Las empresas familiares para el siguiente programa, porque espero que como yo, y se lo digo con sinceridad, no porque sea mi amigo y colega Santiago y porque sea mi hija Glory, no por eso, sino las inquietudes se han sembrado y yo tengo que aceptar que las he percibido. Pero mi estimado Santiago, yo quisiera que tú, que te has acercado, en este caso a lo personal a mí, y has aceptado la invitación que te he hecho para codirigir este programa, pues nos des unas palabras de despedida del año a los televidentes, no sin antes agradecer nuevamente a Glory su presencia y lo que nos ha venido a dar de manera tan profesional, porque yo la conozco en la casa y yo la regañaba de chavilla y ahora ella me regaña, pero así de compartir con el programa, pues no, pero bueno, ya sin querer seguir hablando sobre lo mismo, que me alargo un poco. Pues muchas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles que estamos por MXN Televisión los domingos de 6 p.m. en la hora de la ciudad del centro de México, y en Quintana Roo estamos en un horario más adelantado, que son a las 7 de la noche, ¿verdad? Les esperamos, recuerden sus comentarios. Por supuesto que estamos en vísperas de Navidad, estamos en vísperas de un año nuevo, un año que quisiéramos dejar atrás, un año que en estas épocas escuchábamos y pensábamos que era como un fake news, la cuestión de la pandemia, que solamente estaba sucediendo algo en China cuando ya nos había sucedido algo, que el H1N1, como se diga, la gripe aviar, que si la porcina, y se daban y se minimizaban, ¿verdad? Y resulta que estamos a un año de esa pandemia, 9 meses que nos van a hacer reflexionar. Como les decía a los muchachos de la escuela, a mí me gusta celebrar un poco más la Navidad. Creo que es un tiempo de reflexión de lo que hice todo el año. Y eso cierra y abre un nuevo ciclo. Todos estamos esperando con esta vacuna el que volvamos a esa otra normalidad, porque la deseamos, ¿verdad? En esta época, pues, reflexionar. No fueron cosas malas. De lo malo hay que sacar lo positivo.
para que en esta Navidad, tanto nosotros como su familia, pues puedan deliberar en esa intimidad, esa noche del 24 para amanecer 25, que hay que cuidarnos, que hay que tener espacios nuevos, las posibilidades se abren para todos, ¿verdad? Desearles una feliz Navidad, desearles un año nuevo. Recuerden, hay que vivir al 100% día a día este momento. ¿Nos tenemos que cuidar? Sí, nos tenemos que cuidar. Quisiéramos que estén con nosotros para el próximo año, si Dios lo permite. Cerramos un año importante, trabajando en este programa para el cierre del ejercicio. Ojalá y las actividades de los compañeros que fueron invitados le permitan tener nuevos temas. Creo que todos son de interés. Una combinación entre lo financiero, lo fiscal, lo contable y la experiencia que pueda vertirnos cualquiera de nuestros invitados es importante. Recuerden, hay que divertirnos, hay que ser felices, ser conscientes este fin de año, que pasen unas felices fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y les esperamos, y también esperamos sus comentarios para que podamos continuar con este tipo de programas. Muy bien, Santiago, pues agradezco mucho tus palabras en lo personal y espero que nuestro querido público del televidente también. Y bueno, nos despedimos. Glory, nuevamente, gracias. Santiago, para el próximo año. Esperemos que nos vamos a seguir viendo, hombre. Hoy en la tarde tenemos la posada. Y a Glory, pues al rato en la casa también vamos a ver qué tal nos fue con el programa, vamos a hacer un repaso. Glory, muchas gracias. Y a ustedes, mis estimados y queridos televidentes, también un abrazo navideño, de buen año y hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.